Hola a todos, en este video voy a resolver el ejercicio 18 del capítulo 2 del libro de Simon. Y dice así: una partícula de masa m está sujeta a la fuerza con la expresión que aparece ahí, donde K y A son constantes reales. Inciso A. Encuentre y grafique el potencial V de X y discuta los tipos de movimiento que pueden ocurrir. Entonces, para resolver ese ejercicio, primero me gustaría mencionar que para asegurar que una fuerza se puede derivar a partir de un potencial como el negativo del gradiente de esa función de potencial, la fuerza debe cumplir ciertas condiciones. Físicamente la fuerza debe ser conservativa, es decir, cuando uno calcula el trabajo realizado por esta fuerza, que es una integral, no importa el camino que uno tome, el trabajo realizado por la fuerza siempre va a ser el mismo. Dicho de otro modo, el trabajo realizado por una fuerza conservativa solamente depende de los puntos final e inicial, tal como el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, con el que ustedes tienen bastante experiencia. Pero cuando tenemos expresiones más complicadas para la fuerza, por ejemplo, una fuerza electromagnética en la que puede ser una fuerza en 3 dimensiones, para asegurar la condición de que sea una fuerza conservativa, se tiene que cumplir que el rotacional de la fuerza sea nulo. Y aquí hay que tener mucho cuidado que las expresiones del rotacional y del gradiente, cuando no se están utilizando coordenadas cartesianas, sino esféricas o cilíndricas, las expresiones del gradiente y del rotacional cambian. Entonces, solo hay que tener en mente eso cuando uno esté trabajando en otras coordenadas que no sean cartesianas. En nuestro caso, pues es evidente que se cumple esta condición, principalmente porque la fuerza solo va en una dimensión. Y entonces, por lo mismo de que tenemos la fuerza yendo en nada más una dimensión, el gradiente se va a convertir en simplemente la derivada de el potencial con respecto de x. De aquí despejamos para el diferencial de potencial y obtenemos esta expresión, de donde el potencial, evidentemente integrando ambos lados de la ecuación, pero hay que tener especial cuidado de que esta integral va desde un punto de referencia hasta cualquier punto x. Y es importante saber seleccionar correctamente la referencia, porque, digamos, no hay una convención de que para todos los problemas la referencia siempre va a ser 0. En este caso, si nosotros analizamos la expresión de la fuerza, vemos que como primer término tenemos a la ley de Hooke, y este segundo término lo podríamos pensar como una perturbación a la ley de Hooke. Por lo tanto, de la ley de Hooke nosotros sabemos que podríamos tener un movimiento armónico, y si agregamos este segundo término, pues probablemente lo vamos a ver como una perturbación a este movimiento armónico. Entonces, en el movimiento armónico, ¿cuál sería el mejor punto para tomar como referencia? Ese debería ser el punto de equilibrio, que en este caso es x igual a 0. Por lo tanto, el potencial será desde, tomamos la referencia en 0, será la integral de menos kx' más kx' cubo sobre a cuadrado de x. Y esto va a quedar un medio de kx cuadrado más kx a la cuarta sobre 4a cuadrado. De nuevo, el primer término del potencial es el potencial armónico. Entonces, para valores pequeños de x, deberíamos de este término, este segundo término, solo debería de perturbar el potencial armónico. Es decir,
Para valores de x muy pequeño deberíamos de observar una parábola, tal como en un potencial armónico. Veamos esto en la gráfica. Tengo por aquí la gráfica de v de x y los parámetros que puedo hacer variar es k y a. Pero como ya dijimos aquí, vamos a identificar este primer término como la ley de Hooke, donde la constante k es una constante no solo real, sino también positiva. Y vamos a dejar la libertad de que a no le vamos a dar una interpretación por el momento. Y vamos a considerar que puede ser una constante tanto negativa como positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica si modificamos el valor de k? Pues lo que sucede es que digamos, las crestas solamente se jalan para arriba o hacia abajo. Y al modificar a, pues vemos que lo que pasa es como que se ensancha o se estrecha la gráfica. ¿Y qué es lo que nos interesa saber a partir de esta gráfica? Es que podemos pensar en la gráfica del potencial con respecto de x como una especie de montaña rusa en la cual podemos poner a la partícula. Es decir, evidentemente vemos tres valores críticos en esta gráfica. En x igual a 0, en este punto de aquí que no sabemos todavía cuál es, y en este otro punto de acá. Los tres son puntos de equilibrio, pero estos dos de aquí, los que están en las crestas, son puntos de equilibrio inestables, y este punto de aquí es un punto de equilibrio estable. ¿Por qué los de aquí arriba son puntos inestables? Porque si yo, por ejemplo, coloco una partícula aquí en lo más alto de la montañita, digamos, y yo apenas le hago una perturbación, ya sea para la derecha o para la izquierda, lo que va a suceder es que la partícula se va a ir ya sea para este lado o se va a ir para el otro lado, pero no va a regresar al punto de equilibrio. Lo mismo pasa de este lado. Y este, por el contrario, este punto de aquí abajo, es un punto de equilibrio estable, porque si yo coloco una partícula aquí en el fondo del valle y hago una perturbación, ya sea para la derecha o para la izquierda, la tendencia de la partícula va a ser a regresar al punto de equilibrio. Entonces, ahora bien, ¿cómo analizamos esto analíticamente? Pues básicamente sería analizar dónde tenemos mínimos y si no me confundo, los mínimos siempre deberían de ser puntos estables, puntos de equilibrio estables, y los máximos deberían de ser siempre puntos de equilibrio inestables. Y esto ya lo aprendieron en cálculo en optimización, cómo encontrar esto. Con la prueba de la primera derivada encontramos los valores críticos de la función, y con la prueba de la segunda derivada, si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0, entonces en ese punto crítico ocurre un máximo, y si en la segunda derivada evaluada en el punto crítico eso es mayor a 0, entonces en ese punto crítico la función tiene un mínimo. Es decir, al calcular la derivada de b con respecto de x e igualarla a 0, obtenemos la función kx más kx cubo sobre a cuadrado igual a 0. Voy a cancelar k. De hecho, se puede factorizar una x y nos quedaría 1. Bueno, multiplicando todo por a cuadrado, a más x cuadrado igual a 0. Creo que aquí tengo un signo mal. Sí, este signo de aquí debía de ser negativo. Perdón. Bien, entonces vemos que tenemos un punto crítico en x igual a 0. Llamémosle x1, x2 en a y x3 en menos a. Esto simplemente fue porque tomé las raíces positiva y negativa de la raíz cuadrada, resolviendo esta ecuación de aquí igualada a 0.
Y entonces, bueno, yo no voy a hacer la prueba de la segunda derivada porque creo que si no me van a quitar más tiempo para este video y todavía nos quedan cosas por discutir. Entonces, ¿qué dice el inciso B? Si la energía mecánica de la partícula es un cuarto de Ka cuadrado, encuentre x de t y discuta si su resultado está de acuerdo con su análisis cualitativo del inciso anterior. Bueno, entonces antes de empezar a resolver este inciso, me gustaría discutir cómo podemos analizar en términos de energía el movimiento que tendría una partícula. Para esto voy a agregar esta línea de aquí, que lo que va a representar es el valor de energía que va a tener la partícula. Porque de la conservación de la energía sabemos que la energía mecánica total no va a cambiar con respecto del tiempo. Y esta línea de acá la podemos interpretar como si la partícula se coloca en algún punto entre más 0 o menos sería como menos 1.8 hasta 1.8, digamos, ponemos a la partícula por aquí, ¿qué es lo que va a suceder? La partícula va a empezar a oscilar, sí, va a empezar a oscilar desde aquí, va a bajar todo el valle, va a subir hacia acá y se va a mantener en ese movimiento pues de manera perpetua. Entonces la partícula no tiene la energía suficiente para poder alcanzar este punto máximo de aquí, este otro punto de equilibrio, ni mucho menos de seguir y salirse de este máximo. Sin embargo, si la partícula tuviera este valor de energía, digamos alrededor de 9, tendría energía suficiente. Si yo la coloco, por ejemplo, por aquí de nuevo, la partícula, ¿qué es lo que haría? Se movería hacia el punto de equilibrio y hagamos análisis de que aquí, este es el valor, tendría, digamos, si yo coloco aquí a la partícula, digamos, en x igual a menos 2, el valor de la energía potencial sería 6. Entonces, el excedente de energía, que sería alrededor de 3, debería ser energía cinética de la partícula. Entonces, es esa energía cinética de la partícula la que va, el excedente, digamos, el que no es en energía potencial, el que le va a permitir a la partícula recorrer desde aquí, irse hasta el fondo del valle y tener la energía suficiente como para vencer, como para atravesar, digamos, el potencial. Bueno, no es una palabra correcta, pero sí, para pasar por encima del potencial atractivo. Entonces, conforme va bajando la partícula pierde energía potencial y entonces la debe ganar en energía cinética, y en este punto de aquí toda la energía debe ser cinética, y conforme vuelve a subir por este lado del valle, debe disminuir la energía cinética, aumentar su energía potencial, y cuando llega a este punto va a tener energía suficiente porque todavía le va a quedar un poco de energía cinética para seguirse moviendo hacia este otro lado del potencial. A diferencia de si la energía total de la partícula estuviera más o menos, digamos, por aquí. La energía de la partícula sería tal que solamente puede llegar hasta el punto máximo del potencial, ya sea de este lado o de este lado. Entonces ahora sí vamos a resolver el inciso B. Podríamos plantear la segunda ley de Newton, la ecuación diferencial, e intentar resolver. Hagamos eso primero, ya que tenemos esta expresión de la fuerza y esto solamente sería igual a mx punto punto, ¿no? O sea, menos kx más kx cubo sobre a cuadrado es igual a mx punto punto. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con esta ecuación diferencial? Tenemos este término
que no es lineal y básicamente este término nos jode todo para intentar resolver la ecuación diferencial, al menos con los métodos tradicionales que ustedes han aprendido. Por lo tanto, tenemos que buscar una alternativa y una de ellas puede ser aprovecharnos de que la energía se conserva. Entonces, la energía mecánica total de la partícula debería ser igual a la energía cinética que tiene más la energía potencial, ¿cierto? Es decir, un medio de mx punto cuadrado más v de x. De aquí podríamos despejar la ecuación para x punto y nos quedaría raíz de 2 sobre m por la raíz de la energía total menos la energía potencial. Y ahora, nosotros sabemos que esto a la vez es dx en dt. Y si despejamos para dt, esto sería raíz de m sobre 2 por por e menos v de x, esto a la menos 1 medio por dx. Y de aquí podríamos integrar ambos lados de la ecuación desde t0 hasta t y desde x0 hasta x. Y obtendríamos, pues probablemente por ahí una función de x que podemos despejar. Entonces usualmente esto quedaría como, si tomamos t0 igual a 0, t sería igual a la integral desde x0 hasta x. Hubiera sacado el término constante, pero ya se quedó ahí adentro. Sobre 1 raíz de e menos v de x dx. Entonces, ya que este problema nos da cuál es la energía que tiene la partícula, pues en principio podríamos resolver entonces esta integral. Intentemos hacerlo. Ya que si no me voy a hacer bolas ahí con el pizarrón, primero quiero escribir esta expresión antes de meterla en la raíz y meterla en la integral. Esto va a ser, si dice el problema, que la partícula tiene una energía de un cuarto de cada cuadrado. Tendríamos un cuarto de Ka cuadrado menos el potencial que era un medio de kx cuadrado más kx a la cuarta sobre Ka cuadrado. De aquí podemos factorizar el término un cuarto de K y esto es igual a esto de aquí. Entonces, ¿por qué nos sirve bastante esta expresión factorizada? Porque este exponente se va a cancelar con la raíz cuadrada que tenemos en el denominador dentro de la integral. Entonces tendríamos t es igual a
raíz cuadrada de m medios multiplicado por la integral de... Bueno, y escribiendo un poquito más simplificado esto todavía, esto va a ser igual a k sobre 4a igual a, por a cuadrado menos x cuadrado. Lo pueden ustedes corroborar. Esto elevado al cuadrado. K sobre 4a multiplicado por a cuadrado menos x cuadrado. Esto al cuadrado. Y como les dije, se cancela con la raíz cuadrada. Y obtenemos t es igual a la raíz cuadrada de 2ma sobre k. Y recordemos que esta integral va desde x0 hasta x. Entonces esto va de esta manera. Y esta tiene la forma de una integral, digamos, conocida, que es la integral de esto es igual a la función arco tangente hiperbólica. Por lo que entonces nos queda que t es igual a raíz de 2ma sobre k por 1 sobre a por la función arco tangente hiperbólica de x sobre a evaluado desde x0 hasta x. Entonces yo no le doy un valor a x0 porque quiero que me quede la libertad a mí de probar cuando llega la función x de t, de probar qué es lo que pasa en esta función x de t para distintos valores de x0. Así que si no me confundí en el álgebra, x de t es igual a multiplicado por la tangente inversa de ka sobre 2m raíz cuadrada de esto por t más arco tangente hiperbólica de x0 sobre a. Es que queda una expresión ahí un poco extraña, diría yo. Extraña al menos hasta que la veamos en la gráfica. No, parece que sí me confundí. Perdón, aquí no va esta A. Creo que ahora sí. Igual ustedes revísenlo y me dicen si me confundí quizás en el álgebra. Pero al menos estoy 100% seguro que la forma de la función del desplazamiento es una tangente hiperbólica. Es que me eché el análisis dimensional y mis notas la verdad es que están bien desordenadas, pero bueno, ustedes también lo revisan porque también esperaría que lo hagan, que hagan toda la álgebra conmigo y bueno, pues me pasan sus comentarios si me confundí en algún paso ahí, si me comí algo. Bueno, entonces ya que tenemos esta función x de t, tenemos que pensar, tenemos que argumentar si esta función está correcta, si está correcta o no. Entonces para ello hacemos uso de la gráfica de x de t, que sería esta de aquí, por eso voy a quitar la del potencial. Y tenemos esta cosa de aquí. Entonces en principio uno la puede ver y dice, bueno, pues la verdad es que no estoy 100% seguro de si está correcta o no. O sea, uno hace todas las pruebas de derivar y revisar si hizo bien la integración y sí. Pero físicamente, ¿será que esta solución tiene sentido? Entonces, también podemos ver la gráfica de la velocidad.
y podemos hacer variar los parámetros de los cuales depende la solución x de t y por lo tanto la velocidad también de la partícula. Podemos hacer variar k, podemos hacer variar x0 y podemos hacer variar a. Digamos, como k ya, bueno, van a ver que no es como tan interesante. Vemos que para algunos valores de a, la solución como que no existe, ¿verdad? Entonces yo les dejo ahí, bueno, no es para algunos valores de a, más bien es para algunos valores de x0, que la solución no existe. Entonces, si a alguien se le ocurre por qué es, me gustaría que lo discutan también en los comentarios de este video o en cualquier lugar. Entonces vemos que lo que pasa aquí cuando hacemos modificar x0 es que esta gráfica solo sube o baja. Volvamos a poner la del potencial. Si decimos que... Ah, y también había preparado para el inciso anterior, se me olvidó mostrarlo. Ven estas gráficas verticales que muestran que justo los máximos están en menos a, en x igual a menos a y en x igual a a. Ser un poco más grande aquí. Voy a quitar la de la velocidad y voy a modificar x0. A tiene que valer en este momento 2.08 según el valor que yo dejé por ahí abajo. Entonces, ¿qué significa que x0 sea igual a 0.65? Eso significa que la partícula inicia como por acá. Y bueno, recordemos que el libro dice, la instrucción dice que la partícula tiene una energía... Ay Dios, quité esa gráfica de aquí. Bueno, voy a poner aquí y igual a 1/4 de k a cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces, para cualquier valor de k, y también para cualquier valor de a, tenemos que esta gráfica de la energía siempre pasa por los máximos, por las crestas de la función del potencial. Entonces, lo que significa es que cuando pongo a la partícula, digamos aquí que x0 lo estoy tomando como 0.65, la partícula comienza como por aquí, digamos. La partícula tiene como 1 y tanto de energía potencial. El resto entonces tiene que ser energía cinética. Energía cinética que permite que la partícula siga subiendo por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar al máximo de la función, al máximo del potencial. Sin embargo, la partícula no tiene apenas un poquito más de energía para poder salirse de ese punto de equilibrio y simplemente que la distancia se vaya, digamos, hasta el infinito. O bien, si tuviera un poquito menos de energía, digamos, por aquí, para que la partícula llegue solamente hasta aquí, deberíamos de observar en la función de la posición de la partícula que la partícula oscila porque se estaría moviendo de esta manera, más o menos como en movimiento armónico simple, así. Sin embargo, lo que nos está diciendo es de que la partícula empieza a moverse y llega hasta asintóticamente a una posición, donde esta posición es de hecho este punto de aquí, el valor de x en el que ocurre el máximo. Y creo que los podemos graficar si graficamos y igual a justo, Justo ven que asintóticamente esta gráfica se acerca al valor de x igual a a, es decir, llega hasta este punto de acá.
Otras cosas que había preparado por acá ya para terminar este video era graficar las funciones del potencial y de la energía cinética. La energía cinética se comporta de esta manera y la energía potencial de esta manera. ¿Por qué quiero mostrar estas gráficas? Porque iniciamos el problema con la premisa de que la energía se conserva. Es decir, la derivada de la energía con respecto del tiempo es igual a cero. Por lo tanto, entonces la energía debe ser una constante para cualquier valor de t. Entonces, en esta gráfica, que ven que justo es, aquí, tal vez solo para hacer más obvio, que sea energía cinética de t. Y listo, justo tenemos una línea horizontal, que eso significa que la energía es una constante en todo el intervalo del tiempo. Entonces vemos que cuando la partícula llega más o menos a x igual a 2.06, entonces toda la energía es potencial y la energía cinética pues tiende a cero. Tiende a cero porque de nuevo la partícula tiende a quedarse en ahí. Tiende a quedarse en reposo cuando llega a este punto de aquí. Entonces con eso termino este video y espero que me hayan entendido. Cualquier duda la pueden hacer por Telegram para que sea más rápido.